Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿sí me escucha? Ok. Este, pues, esta es la segunda vez que me toca compartir. Ah, honestamente, pues no creo que, o sea, no considero como una fortaleza para mí esta parte y estoy nervioso, entonces, téngame un poquito de paciencia. Por ahí sí me atoro. Ah, y quiero darle gracias a Dios. eh, por este día y porque nos permite estar aquí. ¿Me acompaña? Señor Jesús, gracias Padre por tu amor, por tu misericordia, Señor, que hasta el día de hoy, Señor, nos ha sostenido, Padre. Gracias porque has sido bueno, Señor, y porque aún en la adversidad, Señor, tu presencia siempre ha estado con nosotros, Padre. Yo te pido, Señor, que uses mi vida, Padre, para poder compartir lo que resta de la serie, Señor, de fruto eterno, Padre. Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones, Padre, para que tú puedas hablar, Señor, por medio de mí, Padre. Y que tu palabra sea viva y eficaz, Señor. Y que si tú quieres hablar hoy a alguien, Padre, que seas tú hablando, Señor. Y que no sea yo, Señor, sino que seas tú dirigiendo mi vida, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, y te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Amén. Quiero contarle una anécdota. Bueno, antes de empezar, ah, la verdad es que ahorita yo traigo una plática preparada. Cuando a mí me invitó el pastor José Luis, me dijo que me tocaba para los 1 de junio. Y después me dijo, oye, ¿sabes qué? Cambió la fecha, va a ser para el último de mayo. Y pues vas a cerrar la serie. Y honestamente, yo me quedé un poquito tocado. En la semana tuve una reunión con algunas personas de aquí de la iglesia. Y ahorita mientras estaba la alabanza y la verdad es que yo sentí que Dios me habló. Y, y es un tema muy complicado para mí. Porque hace 2 años yo tomé la decisión de dejar un trabajo. Y la verdad lo hice con mucha incertidumbre. Era un trabajo en el que me iba muy bien económicamente. Y cuando yo empecé a estudiar este tema acerca de la mansedumbre y de la templanza, yo he visto como en estos 2 años su diestra me ha sostenido a mí y a mi familia. Honestamente no iba a hablar de esto, hermano. Yo no quería tocar este tema porque lo considero muy personal. Pero mientras cantábamos estos 2 últimos cantos, que aún en medio del temor, aún en medio de muchas noches quizás sin poder dormir por la ansiedad, Dios siempre me demostró una y otra vez que Él estaba conmigo.
En la semana que me junté con las personas, yo dije bromeando, pónganme una cajita de Kleenex porque no creo que yo pueda hablar de este tema. Y ahorita yo sentí en mi corazón de parte de Dios, más que compartirles lo que yo traía, es mi experiencia. Y mi experiencia es que yo dejé una compañía en la cual trabajé por 8 años. Considero que fui una persona íntegra, una persona que dio lo mejor de sí mismo. Sin embargo, dice que la palabra que mansedumbre se traduce como gentileza, como humildad, sencillez. Y lo más interesante es que es poder bajo control. Tuve la oportunidad de pagar mal con mal muchas veces cuando inicié. En mi corazón existió la posibilidad de que hubiera resentimiento, pero yo decidí amar a mis enemigos. Yo decidí orar por ellos. Y la verdad es que estas dos características ha sido como mi vida resumida en estos 2 últimos años. Templanza, resumido como dominio propio, y mansedumbre como poder bajo control. A lo mejor aquí algunos me conocen bien, algunos otros tantos nada más de vista, pero los que me conocen saben que soy una persona inquieta, soy una persona que siempre está pensando en qué voy a hacer, en qué voy a planear. Yo cuando veo predicar al pastor José Luis y a Daniel, me asombra mucho que no se mueven de un solo lado. Y yo recorro aquí, recorro allá y no puedo estar quieto, no sé si son los nervios, pero quería iniciar compartiendo esto que vi en mi corazón. Mientras estaba en la alabanza, de verdad es que la verdad es que Dios me recordó que puedo confiar en Él, que su diestra me sostiene, que Él es mi buen pastor. Gracias, muchachos, por este tiempo. Gracias, Señor. Bueno, vamos a hablar de los últimos 2 frutos de la serie que estamos estudiando, que es fruto eterno. Retomando un poco acerca de lo que hemos estado hablando en la serie del fruto eterno, me gustaría enfatizar algo. Me gustaría hacer algo que yo tenía planeado. Y es el hecho de que en el pasaje de Gálatas, donde estudiamos sobre el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu no es nada más y nada menos que la relación que tenemos nosotros con Jesús. Nosotros por sí mismos no podemos producir fruto. En nuestra fuerza no podemos producir fruto. El fruto del Espíritu se produce o necesitamos esa base de una relación con Jesús. Entonces,
en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice: permanecer en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Juan 15, el capítulo 4. Y yo quería ejemplificar esto porque muchas de las veces tenemos esa creencia, porque yo lo experimenté. Yo platicaba con mi esposa y le decía: necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Es que tiene que ser así porque Dios dice así. Pero yo lo estaba hablando desde mi carne y desde lo que yo quería. Y ella me decía: ¿sabes qué? Si las cosas se van a dar en base a lo que nosotros estábamos pasando, es porque Dios lo va a producir en nosotros. Yo traje un invitado que es un árbol, es artificial. Y y también traje, Alitza, ¿me puedes pasar esas hojas, por favor? Y también traje unas hojas para darles un ejemplo acerca de lo que habla este versículo. Decía el pastor que salía muy cara la canasta, ¿se acuerdan? Pues yo traje hojas, no me salió tan caro. Entonces, ¿ustedes creen que si ustedes creen que esto es natural? ¿O que este fruto lo puedo producir yo en este árbol? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así no es como funciona. Voy a grapar una pera. Listo. Voy a dejar estos por acá. Yo no puedo hacer que este árbol produzca fruto de esta manera, porque no es una manera natural. De la misma manera, el fruto del Espíritu no puede ser algo que nosotros produzcamos. Tiene que ser la obra de Dios. Es por la naturaleza de Dios en nosotros, cuando nosotros creemos por fe. Y Dios viene a vivir en medio de nosotros, viene su Espíritu y permite que su Espíritu controle nuestros corazones. Y es de la manera en que Jesús comienza a producir fruto en nuestras vidas. Pero también tenemos que entender o aprender que aunque todo eso es verdad, hay una parte en el fruto que solo Jesús puede producir en nosotros. Pero ¿qué requiere de nosotros? Que nosotros tengamos la actitud, y requiere que tengamos un corazón disponible. Porque si no, pues Él no puede obrar en un corazón que no esté disponible. Y es así como entonces se puede producir fruto. Así que mansedumbre y templanza, dice Gálatas capítulo 5. Creo que sí, ese sí lo tienes, ¿verdad, Abby? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué dice el versículo? Que no satisfagamos los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne controla el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisieres.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son y los va a mencionar, que son los frutos de vivir conforme a la carne. ¿Que cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Así que el fruto de vivir una vida fuera de la voluntad de Dios o de una vida carnal no significa que nosotros vayamos a practicar todas estas, ¿verdad? De un jalón. O al mismo tiempo significa que todos los seres humanos tenemos el potencial. Todos los seres humanos tenemos el potencial de practicar estas cosas. Pero este es el resultado de vivir una vida alejado del propósito de Dios, de vivir en su voluntad. Este es el fruto de la carne, de una vida controlada por el orgullo, por la soberbia, y permitir que mi egoísmo y mi orgullo reinen en mi vida. Y yo me siento tan identificado con estos temas porque no que yo esté en adulterio o que ande en pleitos o en celos o en iras. Simple y sencillamente que durante mi proceso hubo muchas cosas que pudieron haber afectado mi corazón. Pero gracias a que Dios ha puesto en mi vida a Dani, mi esposa, que es una mujer sabia, me ayudó a controlar mucho y a pasar momentos con Dios. Porque la verdad es que yo tenía un corazón enojado, molesto, lleno de ira por muchas cosas que habían pasado. Y que déjeme decirle que todavía no he pasado la prueba. Todavía hay cosas en mi corazón que de pronto me brincan. ¿Por qué? Porque no soy perfecto. Usted aquí adelante está viendo a una persona imperfecta, con muchos defectos y muchos errores, pero con un corazón dispuesto, con un corazón que quiere servir a Jesús. Lo contrario, y lo dice más adelante, ¿qué es lo contrario del fruto que produce la carne? Es dejar que Dios sea quien controle nuestros pasos y nuestros pensamientos. Y en el versículo 22, lo mencionó ahorita el pastor, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que mansedumbre y templanza. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre en el Nuevo Testamento, esta palabra se puede utilizar, para decirlo como un mejor ejemplo, como gentileza, como humildad. La mansedumbre es como lo equivalente a la gentileza y a la humildad. De hecho, Jesús utilizó esta palabra para describir cómo se ve una persona que vive bajo el reino y bajo el gobierno de Dios, y que es un discípulo de Dios. Y es una de las características principales, de hecho, de un discípulo de Jesús.
Es más, el propio Jesús dijo que Él es manso y humilde de corazón. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Así que la mansedumbre, la gentileza, la humildad, en el mundo griego, era una palabra que ellos utilizaban para describir lo que ya mencionamos: poder que está bajo control. Muchas de las veces, y discúlpeme si a lo mejor de pronto se me sale mi lenguaje coloquial, ¿verdad? Porque de verdad es que ya empiezo a ser un chavorruco, pero pues me gusta ser tal cual soy, ¿verdad? Y y la neta es que en este mundo es bien contradictorio lo que dice o lo que habla la Biblia acerca de la mansedumbre a lo que realmente vivimos en este mundo, ¿no? O sea, en este mundo es, y de hecho yo creo que entre muchos cristianos lo hemos dicho, ¿va? Yo lo he dicho alguna vez, ¿verdad? Dice uno: hay que ser mansos, ¿verdad? Pero no mensos. Y, y luego uno quiere modificar ciertas cosas como para ajustarlas al modelo de cómo es realmente el mundo, ¿va? Hace poquito Dios ha puesto varias cosas sobre el camino en este caminar en la vida, en el negocio que nosotros emprendimos. Y hace poquito me tocó hacer de alguna manera un negocio con una persona que no es de aquí, es de Sonora. Y hace 2 semanas tuvimos una plática y yo estaba pasando un momento difícil, porque dos de mis clientes principales estábamos teniendo ahí unos problemas por unos cambios que ellos hicieron. Y yo le decía a mi esposa: sabes que estoy preocupado porque esto representa para nosotros esto, y bueno, no nada más mi esposa, Edgar trabaja con nosotros, Becky trabaja con nosotros, y ellos de alguna manera se dan cuenta de cómo es la vida y cómo representamos el reino en el entorno en el que nos rodeamos. Y resulta que estaba yo platicando en el almacén con el chavo y me dice: Alex, es que realmente no puedo creer que en estos 2 años, o sea, tú hayas avanzado de esta manera sin haber dado dinero, sin haber arregladote con algún comprador o con alguna persona de tal empresa. Dijo: todos lo hacemos. Le dije: no, no todos, yo no. Poco después tuve una entrevista con una persona que me estuvo buscando para pedirme trabajo. Y él me decía: no, es que yo veo a este cliente y tengo este y tengo este y tengo este otro, y que mira que yo te puedo servir mucho, y que lo escuché. Y al final me dice: nada más que sabes que con este cliente trabajamos así de esta manera, con este otro hay que darle esto. Yo le dije: muchas gracias, pero no es mi manera de trabajar. Pero yo sentí cierta frustración, porque yo llegué con mi esposa y le dije: es que de veras, o sea, me da coraje que sea una competencia desleal, ¿verdad? O sea, que esté compitiendo contra gente que hace las cosas de esa manera. Pero ella me dijo: nosotros tenemos ventaja. Dijo: porque ellos no cuentan con la bendición de Dios. Y por eso le digo,
cada punto que iba viendo de este tema, de cierta manera era Dios respondiéndome. Y ahorita que cantábamos, yo decía: Jesús, puedo confiar en ti, Señor, porque tú conoces mi corazón y tú conoces mi camino. Y créeme que muchas veces me he desesperado. ¿Por qué? Porque soy una persona que quiere ir rápido. Aquí están mis suegros. Lástima que vinieron porque iba a aventar unos chistes, pero no se crean. Qué bueno que están con nosotros. Pero mi suegro me conoce y él sabe que yo quiero dar pasos muy grandes y rápidos. Y de alguna manera Dios nos ha respaldado. Y mi esposa me dice: si no pasó, es porque Dios no quiso. Dios nos está cuidando de algo. Hablando de la mansedumbre y que es poder bajo control. Por ejemplo, un viento poderoso tiene la capacidad de ser destructivo, pero también tiene la capacidad de, en un tiempo de calor, como ahorita que se nos descompuso ese aire, ese mismo poder puede traer frescura. Ese mismo poder que tiene la capacidad de destruir, tiene la capacidad también de traer aliento y frescura, si está bajo control. Igual también un caballo puede ser fuerte y destructivo, pero domado, manso. ¿Qué es un caballo? Puede ser muy útil. Y esto es mansedumbre, poder bajo control. En otros pasajes bíblicos, viéndolo desde otra perspectiva, mansedumbre está relacionada con una vida que agrada a Dios. Por ejemplo, en Santiago, yo aquí ya lo traigo apuntado. Si alguien trae por ahí su Biblia virtual o su Biblia física, capítulo 3, versículo 13, Jesús está dando el sermón del monte. En este capítulo Santiago está hablando de un contraste de entre aquel que es verdaderamente sabio y que es sabio de acuerdo a la sabiduría de lo alto, y aquel que procede y es guiado por otra clase de sabiduría, y él se refiere a la sabiduría mundana. Dice el capítulo 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? En el pensamiento judío, una persona sabia no es como ahorita en la actualidad lo consideramos nosotros, ¿va? Nosotros consideramos una persona sabia como: pues esta persona es culta, sabe mucho de finanzas, temas de administración, contabilidad, o es ingeniero, tiene maestría. Pero en el pensamiento judío, una persona sabia es una persona que confiaba en Dios, que sabía vivir bien y que vivía una vida que agradaba a Dios, que es sabia y que se sujeta a Dios. Eso era lo que representaba para ellos. Así que hay alguien sabio y entendido entre ustedes. Y mire cómo conecta Santiago esta idea, esta pregunta que hace. Y dice el capítulo, da la respuesta en el versículo 13: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una vida de buena conducta y humildad
demuestra que una persona es verdaderamente sabia y conoce a Dios y confía en Dios. Y eso es lo que nosotros en este tiempo hemos aprendido. Yo en lo personal, yo le decía a mi esposa que cuando hay adversidad, cuando a veces las cosas no están bien, cuando siento temor, le digo, amor, es que me cuesta confiar en Dios. Es que me cuesta creer que Él va a suplir. Me cuesta creer que Él lo va a hacer. Y lucho con eso. No sé si yo soy el único extraterrestre, ¿verdad?, en esta tierra, pero creo que no. Yo sé que todos tenemos nuestras luchas. Pero la buena noticia es que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios está al pendiente de usted. Dios está al pendiente de mí. Dios está pendiente de su familia. Y si a lo mejor hay algo en su corazón que usted dice, es que yo no veo la luz, o sea, yo veo que no tengo el trabajo que quiero, no tengo las cosas que quiero, y es que no veo que Dios esté obrando. Pero tarde o temprano Dios va a responder. Si nosotros somos mansos y humildes, si nosotros aprendemos a vivir, pero recuerde que es un fruto el cual nosotros no podemos producir. Es un fruto que Dios produce en nosotros a través de su Espíritu. Entonces, usted y yo debemos conectarnos a esa verdad. Y dice, siguiendo estamos en, no sé si estaba ese versículo, pero estamos en Santiago 3:13, y voy a seguir leyendo en el 14. Yo lo vi como algo contrario. Dice, pero si entre ustedes hay celos amargos, contención en vuestro corazón, no te sientas orgulloso ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Wow. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso es lo que Dios ha traído a nuestros corazones. En lo personal, al mío ha sido paz. Que aunque muchas veces no veo la luz, que aunque muchas veces no he visto si vamos caminando por donde Dios dice, pero hemos experimentado su paz. Porque sabemos que vamos caminando conforme a su voluntad. Así que la mansedumbre, la humildad, la gentileza en las acciones demuestra que alguien es sabio, porque conoce a Dios, confía en Dios, y Dios vive, Dios habita en tales personas. Lo contrario de alguien que su vida ha sido marcada, guiada, dirigida por los celos, por la amargura, por la ira, por perder el control, pues no es una persona sabia y no es una persona que confía en Dios, sino es una persona que está gobernada por el orgullo y por el egoísmo. Y si nos damos cuenta, la mansedumbre termina siendo lo contrario al orgullo.
a la falta de perdón, a la ira explosiva. Al orgullo dominante. La mansedumbre es lo contrario. La mansedumbre es poder sometido, poder bajo control. Es gentileza, es humildad. Por eso está conectada a la sabiduría. Dice la palabra que una mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos las destruye. Y es Dios hablando una y otra vez de cómo debemos, de cómo se produce el fruto a través de su espíritu. Y que no es algo que nosotros podemos producir, sino que viene de una vida conectada, de una vida en comunión con Él. Leyendo yo el pasaje, yo decía, pero ¿de dónde sacó Santiago la idea de la mansedumbre, ¿verdad? ¿O por qué lo planteó así? Y leyendo más adelante dice, yo vi que pues viene de la enseñanza de Jesús. Mira lo que dice Jesús acerca de la mansedumbre en Mateo capítulo 5. ¿Sí lo tenemos ahí, Mateo capítulo 5? Creo que es 5:5. Bueno, lo voy a leer desde el 1. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñar diciéndoles: dichosos los pobres de espíritu. Imagínense que usted diga ahorita eso. Es totalmente contracultural, ¿no? O sea, que diga, Daniel, dichosos los pobres de espíritus, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y dichosos los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y Jesús sigue enseñándoles estas cosas. Y traducido, hablándoles de algo que realmente no quería hablar mucho, pero a un año después de que yo salí de esta empresa para la que trabajaba, ellos emitieron un comunicado donde ellos estaban dañando mi imagen. Y la verdad es que me molestó mucho. Y yo platiqué con un pastor y me decía, ¿y eso es verdad? Pues no. Le digo, pero pues me da coraje. Y yo lo único que quería era ir y presentarme y agarrar a cachetadas a todos los que estaban ahí. Y dice las bienaventuranzas, dichosos los que son compasivos. Y Jesús nos enseña a no pagar mal con mal. Y es un tema complicado, ¿no? Es un tema que yo creo que pues no es tan fácil de digerir. Pero sin embargo, mi esposa y yo nos pusimos a orar por ellos. Y pedimos por ellos para que Dios tenga misericordia
de ellos y viera cómo nos ha resultado. De veras, o sea, ha sido increíblemente la manera en cómo muchas cosas de las que ellos obraron para mal se devolvieron para bien hacia nosotros. ¿Por qué? Porque decidimos vivir en esta parte. Y hablando acerca de lo que veníamos viendo, dice que Jesús entró en la cena anunciando el reino de Dios, hablando de mansedumbre y orgullo. Les voy a dar un poquito de contexto. En la época de Jesús, en la época que Jesús, Israel estaba bajo el yugo de los romanos. Ellos querían librarse de ese yugo. Lo que ellos anhelaban o lo que ellos tenían esperanza, ellos estaban esperando el día que Dios enviara al Salvador, de que enviara al Mesías. Esto es lo que ellos anhelaban. Y llega Jesús a la cena y está predicando el reino de Dios. Pero es totalmente distinto a lo que ellos esperaban. En primera, Jesús estaba comunicando las buenas noticias del reino a las personas menos esperadas. No está yendo con los eruditos, no está formando un ejército. Lo primero que hace es formar un equipo con un grupo de pescadores. Y hemos estudiado acerca de los discípulos y la verdad es que yo creo que ahí cabe muy bien mencionar de que pues yo creo que no eran los mejores del mundo, pero sí eran los mejores del rumbo. Y los cuates, yo creo que todos pues de barrio, Pedro y todos los demás. Y pues no eran soldados, ¿están de acuerdo? Y luego llega una multitud de cojos, enfermos, dolidos, quebrantados, y les predica el reino de Dios. Imagínense, o sea, no era realmente lo que se esperaba, o no era lo que estaban esperando. Y Jesús dice: felices los mansos. Esa es la clase de persona que Dios está con esas personas, que Dios bendice a estas personas. La persona que es mansa, y quién es esa persona, la que no se cree importante ni busca un lugar de importancia. Esa es la señal, según Jesús, que agrada a Dios y que Dios está con esa persona. Alguien que no se cree importante y que no busca importancia. Se cuenta la historia de un pequeño. Esto lo tomé ahí, me lo encontré en internet. Dice, se cuenta la historia de un pequeño niño cristiano que sufría los maltratos de otro niño. Yo tengo 2 niños. El rock and roll, a él le gusta que le digan, se llama Rodrigo, pero le gusta que le diga rock and roll. Tiene 4 años, cumple 5 en septiembre. Gracias a Dios no me ha tocado estar en una situación así, ¿verdad? Y el Matías, acaba de cumplir 1 año y ya se anda echando marometas de la cuna. Gracias a Dios, quién sabe cómo no llegó al hospital, porque la cuna está como de este vuelo. Y yo estaba de viaje en estos días y dice mi esposa, oye, se me cayó Matt. Le digo, ¿cómo que se te cayó Matt? Sí, se me cayó la cuna. Dijo, lo encontré en el suelo, pero no estaba golpeado.
Y la verdad es que no nos explicamos cómo se cayó y no le pasó nada. Bueno, Dios, ¿verdad? Creo que Dios lo cuidó porque pues no tenía nada. Estaba nada más ahí tirado en el suelo, no abría los ojos, no se movía, no se crea. Pero pues no, gracias a Dios que no le pasó nada. Pero dice, cuenta la historia de un pequeño niño cristiano que sufría maltratos de otro niño en su escuela. Y un domingo, cuando llega a la iglesia, la maestra de la escuela dominical leyó Mateo 5:39 y dice Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele la otra. Imagínese este niño cuando escucha a la maestra decir esa barbaridad y que le está leyendo el versículo, y de inmediato el niño se levanta y alzó su voz y le dijo, maestra, ¿y si me golpea en la izquierda? ¿Sí puedo devolver el golpe? Dijo, porque pues ahí dice que la derecha, pero si me da la izquierda, pues nos damos, ¿no? Ahora recordemos aquí que Jesús no está hablando de defensa personal. Esto por supuesto no tiene que ver nada con maltrato doméstico. Está hablando de una situación más profunda, del carácter de nuestro corazón. Reaccionar con pensamientos, palabras o acciones vengativas no requiere ningún esfuerzo. Para nada, ¿verdad? Eso nos brota del alma. Eso, como dicen, nos sale el cobre, nos salta. Cualquier persona puede hacerlo, pero contenerse y confiar en Dios, ahí sí es lo que requiere verdadero poder, ¿va? Ahí sí no está fácil. No devolver mal por mal o maldición por maldición, como dice el apóstol Pedro, aún cuando se tiene la oración, es una hazaña titánica. Y volvemos a lo mismo. Yo le decía a mi esposa, es que me cuesta, la verdad me cuesta. En términos bíblicos, la mansedumbre es el poder bajo control. Y por último, porque hace calor, ¿verdad? Entonces, a lo mejor lo vamos a dejar a la mitad, pero no, vamos a terminarlo. También nos habla Jesús en este pasaje, no solamente habla de mansedumbre, Él también habla de templanza. ¿Y qué es la templanza? ¿Qué significa tener templanza? Dice que la palabra en latín significa continentia. ¿Pero qué es continentia? Pues continentia. ¿Contenerme de qué? Habla de contención de temperamento. Por eso, digamos que la continencia de temperamento es la virtud de quien puede dominar sus deseos y pasiones y quien puede estar bajo control. La traducción de templanza en otros pasajes es dominio propio. Es quien puede sujetar su propio carácter y tenerlo bajo control. Hay un pasaje en la Biblia donde Pablo escribe una carta a Timoteo, que era un joven pastor, y le habla acerca de tener dominio propio. En 2 de Timoteo 1:6 al 9. Ahora, cuando Pablo lo estaba escribiendo, él estaba encarcelado. Él estaba pasando por un momento difícil y él estaba dando un consejo a Timoteo. Y vamos a leer un poquito
lo que le dice en 2 de Timoteo. Lo busco aquí. Segunda de Timoteo 1 del 6 al 9. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el evangelio. Pues Dios nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Aquí el dominio propio estaba relacionado con enfrentar una aflicción y sufrimientos como un cristiano y honrar a Jesús en este aspecto. Pero yo creo que muchas veces pensamos que el dominio, como el dominio propio, como por ejemplo quizás, pues no me voy a enojar, o sea, voy a aguantar vara. Pero ay, Jesús, esta doña ya me trae, como que ya la agarró contra mí. O el viejo, si no le tengo servida la comida, cámara. Y si no le caliento las tortillitas, pues si ya no las hacen acá, ya no tortean, me echas a mano. Y ahora es micro, 2 minutos, salen las tortillas así lacias, casi ya hechas masas otra vez, ¿va? Pensamos que tener dominio propio, pensamos en no tener, un demonio propio, sino dominio propio. Y pensamos en que alguien que puede controlar su enojo es alguien que tiene dominio propio. Pero de hecho el dominio propio es tener dominio en toda nuestra vida. Controlar nuestro carácter, es decir, abstenerme de cualquier exceso. ¿Qué podría ser un exceso en mi vida? Por ejemplo, alcohol, drogas, adicciones, tabaco. Podría ser abuso de poder. Puede ser embriagante el tener poder en mis manos, buscar dominar a otros, controlarlos o imponer lo que yo creo. Chismes, ventilar la vida de otros, acusar a otros. Puede ser algo que domine nuestras vidas. Juzgar a los demás. Placer, falta de disciplina. Imagínese que le dijera falta de disciplina, dominio propio. Yo tengo como unos 3 meses queriendo hacer dieta. Imagínese, porque ya llevo como unos 10 kilos excedido. Pero realmente eso no es el dominio propio. Yo, por ejemplo, la verdad, tengo mucha admiración por mi suegra y no es porque quiera quedar bien, porque ya sé que yo soy el consentido. Aquí está mi concuño, también él, pero yo te gano, mi Ever, soy consentido, no te creas. Pero mi suegra dice, no, mañana yo me voy a poner a dieta, y mañana se pone a dieta y baja 20 kilos en 2 semanas. Y la verdad es que yo admiro mucho, que yo sé que no es traducido en dominio propio, pero es algo que yo admiro en ella.
de que se pone pilas en caliente. Y yo llego con un chai, eso grita, deslactosado como le gusta, hirviendo, con coco. ¿Así le gusta el chai? No, ¿sabes qué? No. Pues no se lo puedo llevar con Splenda, porque pues ya trae mucha azúcar. Pero no cede. Y hay tantas cosas que pueden controlarnos y que requieren que nosotros tengamos dominio propio. Ahora, lo importante aquí es, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Puedes pasar, Toño? Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Decía la canción que cantamos, nosotros no somos esclavos del temor. Nosotros somos hijos de Dios. Imagínense, cuando yo escuché esa canción por primera vez, y la verdad literalmente dice, abriste el mar para que yo cruzara. Estaba hablando acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando se partió el mar. Y yo digo, imagínense experimentar, más que se abra la presa aquí Guadalupe Victoria, ya no vamos al mar, imagínense ahí, que se vean los cocodrilos que están escondidos. No somos esclavos del temor, y Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía. Dice que Él nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio, para enfrentar sea cual sea su lucha, su condición, su necesidad en este momento, sea como se encuentre. Dios nos ha dado esas cualidades para tener nuestro carácter bajo control. Aquí hay algo importante. Dios nos ha dado poder, pero entonces eso significa que simplemente yo debería de ser pasivo hacia cualquier circunstancia y decir, pues Dios me dará el poder en el momento necesario. O debería yo, al saber el hecho de que Dios me ha dado su espíritu, cultivar una vida de dominio propio. Sabes, creo que como cristianos todos luchamos. Todos luchamos con este aspecto de saber qué debo esperar yo de Dios o qué debo hacer yo. Digámoslo así, hay cosas que yo no puedo hacer, que solamente Dios puede hacer en mi vida o en nuestras vidas. Pero esas cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas es producir un fruto en mí, y es un fruto diligente, de obediencia. Así que Dios me da el poder para que entonces para que usted y yo podamos practicar la vida cristiana, pero de veras, o sea, no nada más de dientes para afuera, sino una vida realmente donde somos seguidores de Cristo, donde nos ponemos una corona de espinas, tomamos nuestra cruz y le seguimos. No es que nosotros produzcamos dominio propio, pero no es que el dominio propio surge sin que yo busque al Señor y busque ser lleno de su espíritu y busque cultivarlo en mi vida. Por eso es muy interesante que esa misma actitud, dominio propio,
esté sometido. A veces tratamos de justificarnos, ¿no? Aquí hay muchas psicólogas. Yo no entiendo mucho de psicología, ¿verdad? Cuando quiero ver algún tema de eso le pregunto a mi esposa y ella me saca un pergamino con toda la terminología. Aunque esto no es de psicología, o no sé si esté dentro de psicología, pero muchos a veces nos justificamos de: oh, es que yo soy así y así seguiré y nunca cambiaré. Y ya me aventé una rola, si saben cuál es, ¿verdad? ¿Y a quién le importa, ¿verdad? Lo que yo haga? Esa vamos a cantar, Dani, ¿no, verdad? Es importante que nosotros podamos rendir esto delante de Dios. No sé usted, pero yo tengo una relación con mi esposa. Nos conocemos desde hace 8 años. Tiene 8 años aguantándome. Y de esos 8 años ya tenemos 7 años viviendo juntos. Y yo creo que por las cosas que más me enojo, o yo de pronto me pongo de mal humor, es porque tengo hambre y no he comido. Yo creo que la mayoría de los hombres cojeamos de esa parte, ¿verdad? Y ella me dice, ¿verdad? Yo creo que hace 2 años lo entendió. Decía: ¿tienes hambre, verdad? No, mi amor, ¿por qué? No, pues sí, ¿cómo no? Ya te vi que vienes enojado. Y la verdad es que yo sí me he puesto a analizar esa parte y digo: de veras como en cosas tan simples, en cosas tan sencillas, necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. Entonces, yo le invito a que se ponga de pie. Yo no conozco, no sé que Dios haya hablado a usted este día, pero lo que sí creo es que Dios quiere producir fruto en su vida, y fruto genuino como el que está ahí abajo. Ahí hay una sandía, hay una papaya, hay unos mangos petacones pero buenotes, y creo que hay unos plátanos. Y cuando Dios produce fruto en nuestras vidas, lo mejor de todo es que ¿usted cree que ese árbol se va a poder comer sus frutos? No, ¿verdad? Es ahí cuando nosotros podemos bendecir a otras personas. Que ese fruto que se produce en nuestras vidas puede ser de bendición para otros. No sé usted, pero a mí me gustaría que Dios siguiera obrando en mi vida y que Dios siguiera produciendo ese fruto en mi familia. Entonces, yo quiero invitarle a que, si usted no ha sido honesto con Dios, porque sabe que muchas veces creo que así vivimos los cristianos, no somos transparentes. Y si usted no ha sido honesto con Dios, esta mañana, tarde, usted tiene la oportunidad de rendir delante de Él si una área de su vida no está bien. Y si Dios no ha contestado algo que hay en su corazón, o si hay alguna inquietud en su corazón,
yo creo que es un buen momento para que usted pueda acercarse al Padre y que usted pueda descansar en Él. Señor Jesús, tú eres mi buen pastor. Señor, tú conoces nuestro camino, Padre. Tú conoces nuestro corazón, Padre Celestial. Porque si nosotros nos alejáramos, Señor, tratando de ocultar, Señor, ahí estás tú, Señor, porque tú conoces nuestro interior, Señor, porque tu palabra dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, Señor. Señor, yo te pido esta tarde que tu amor, Señor, que tu Espíritu Santo pueda moverse entre nosotros, Padre. Y que si aquí hay personas, Señor, cargadas con necesidad, con temor, con incertidumbre por este tiempo que hemos vivido, Señor, por esta situación que hemos pasado, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, que tú obres, Señor, y que tu Espíritu Santo se mueva en las vidas de esa persona, Señor, que tú traigas respuestas, Señor, que tú traigas consuelo, Señor, que tú suplas, que tú traigas paz, Señor, y que tú seas, Señor, quien gobierne sus vidas, Padre Celestial. Yo le invito a que levante sus manos, abra su corazón. Yo creo que es un buen momento para que usted pueda abrir su corazón delante de Dios. Tú conoces, Señor, mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Con mi Dios me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Sí, Jesús. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. ¿Por qué no le dices: Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino? Jesús, Levante su voz, confiar en ti. levante su voz y vamos a hacer de este lugar un altar de adoración a Él. Me rindo.
más, Jesús. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Oh, Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Sí, Jesús. Nos rendimos a ti, Padre. Gracias por este tiempo, Jesús. Yo le invito a que, saliendo de este lugar, se lleve eso en su corazón. Yo sé que no es fácil, pero Dios no puede ser burlado, mi hermano. No podemos fingir ser una persona aquí y ser una persona afuera, porque Dios no puede ser burlado. Y pídale a Dios, pidamos a Dios que Él trabaje en nuestras vidas. Y que Él nos pula. Y que traiga gobierno sobre nuestras vidas. Le animo a que se conecte a las reuniones de oración todos los días. No necesariamente tiene que ser todos los días, ¿verdad? Pero todos los días hay. Y le animo a que busquemos más de Él, que busquemos ser una iglesia que esté viva y que sea avivada en el fuego de Dios, que busquemos ser una iglesia que sea diferente y que marquemos una diferencia en esta ciudad, que no busquemos ser una iglesia del montón, sino una iglesia que ama, que sirve y que tenemos dominio propio. Gracias, hermano.